All right, we're live. Hello, everybody. Welcome. Hey, hello. It's good to have you again, Matthew. Hey, thank you. Nice to be here, Rodrigo. That's great. Okay, bienvenidos a todos. Once again, una vez más, vamos a hacer este podcast un poco en inglés, a little bit in Spanish, so a little Spanglish, we could say. El propósito de este podcast es enseñar algunos tips o hablar un poquito de algunos temas que son importantes para todos, que trabajamos dentro de nuestro campus y dentro de Trainlang, y explicarlos para ustedes de una manera sencilla y esperamos que se pueda entender. Right, Matthew? Yeah, exactly. Nice and simple, and hopefully everybody will understand. That's great. So, what are we going to talk about today, Matthew? ¿De qué vamos a hablar hoy? Okay, Rodrigo. Well, we're going to talk about using the verb to be, el verbo ser, but in the negative, and also how we can make questions with it. That's right. Okay, good. So let's talk about negatives first then, yeah? Can you give me some examples of negative sentences with the verb be first, Matthew? Yeah, of course, Rodrigo. So, for example, I am not a doctor. Perfect, great. Well, so I can say he isn't or he is not a doctor. Yeah? So that in Spanish, eso en español, Matthew, ¿qué decías tú en español? Okay, en español, bueno, yo no soy médico. Perfect, good. Y lo que yo decía era que él no es médico, right? Good. So let's talk about the meaning then. What is the meaning of the verb be in the negative? Right, okay, Rodrigo. So in the negative, it's saying that I'm not, no? I am not, yo no soy, in this case, a doctor. Perfect. Y hablábamos en el podcast anterior de que aparte del significado ser, en este caso en negativo, no ser, también tenemos otros dos significados posibles, ¿verdad? Que sería también no estar, no estar. Por ejemplo, puedo decir I am not in Spain. Right. I am not in Spain. Es decir, no estoy en España. Pero en inglés usamos el verbo ser, el verbo am or the verb be. Yes? Y también puede ser no tener, cuando hablamos de la edad, por ejemplo, ¿no? Can you give us an example, Matthew? Yeah, certainly, Rodrigo. So talking about age, could say, I am not 18. I am not 18. You certainly are not 18. Right, perfect. Así es que no usamos el verbo have aquí, ¿verdad, Matthew? Para hablar de la edad. Right, yes, exactly, Rodrigo. So en español usamos tener, ¿no? Yo tengo 18 años, pero in English, no, we use the verb to be. I am, or in this case, I am not 18. Right, perfect. Así es que vimos esos tres significados, ¿no? Ser, estar, tener. Que en negativo, por supuesto, es no ser, no estar y no tener, ¿no? Perfect. Let's talk about this now. Conjugation, la conjugación, yes? Cuando hablamos del afirmativo, en un podcast anterior, estábamos hablando, Matthew, de que la conjugación obviamente depende mucho de qué sujeto estamos hablando, ¿no? De quién. Y para eso vimos importante aprenderse los pronombres, ¿no? Exactly, you're right. Yes, Rodrigo. So we could, for example, say I am or I'm a doctor. Perfect, great. Ahí entramos dentro de contractions, ¿no? Que habíamos visto también en los afirmativos, que en inglés hablamos mucho
contrayendo las palabras, ¿no? Haciendo contractions. Así es que podemos decir, de nuevo, ¿puedes dar las dos opciones, Matthew? Yeah, certainly, Rodrigo. I am, or I'm, or would you like me to go through them all? Let's stay with this one, and then we move to the other one. Okay. Good. So I am or I'm and not, ¿sí? Así es que le agregamos el not aquí al negativo. Right, Matthew? Yes, exactly. So using our example before, I'm not a doctor. I am not a doctor. Perfect. Great. Que es distinto al español, ¿no? Uy, tengo una mosca acá, Matthew. I'm sorry. There's a fly going around. No problem. It's killing me. En español lo usamos al revés, ¿no? Porque decimos no soy o no tengo, right? No, el negativo lo utilizamos antes del verbo, ¿no? No soy, no tengo. But in English, it doesn't go that way. No es así, es al revés. Yes, exactly, Rodrigo. You're right. So in English, it's at the end. I'm not a doctor. Perfect. Great. Good. Pasemos a cuando hablamos de he, she, and it. ¿Cuál sería el negativo con estos tres verbos? He, she, and it. Yeah, so we'd use is not. He is not, she is not, or it is not. Perfect. Great. And the contractions, las contracciones? Okay, good. So we could say he's not, or we have another way of putting it, he isn't. He Perfect. isn't. Very good. That's great. Así que ahí tenemos otra contracción, ¿no? Is not queda como isn't. Very good. Y entonces nuevamente recordamos, eso es para he, she, and it. Great. Vimos I am not, he, she, it, is not or isn't. Y ahora nos queda los demás pronombres. You, we, and they. ¿Cómo conjugamos el verb be para esos tres? Okay, Rodrigo. So you, in negative, you are not. You are not. We are not. And the same, they are not. Great. Very good, Matthew. Y ayúdanos con las contracciones. ¿Cómo quedan las contracciones de esos verbos? Okay, so you aren't, you are not, you aren't, or we are not, we aren't, and they are not, they aren't. Okay, that's great. Thank you very much. ¿Qué les parece si lo vemos escrito? Quizás así nos ayuda a retener un poquito y ver también cómo escribirlo, ¿no? Ahí veíamos el primero, ¿no? I'm not queda como apóstrofe M, ¿no? I'm not lo escribimos con el apóstrofe. Lo habíamos visto en el afirmativo también, ¿no? Pero cuando cambiamos a is not, ahí queda distinto que el afirmativo, ¿no? Yes, Habíamos visto la vez pasada she is, right, Matthew? That's right, yes. But here we can see it's different. She isn't a doctor. Good. Perfect. Lo mismo con he and it, ¿verdad? Queda igual. Yes. Y ahora la contraction con are, que mencionaba Matthew, escrito, queda de esta manera. También usando el apóstrofe entre la N y la T, ¿no? Aren't. En lugar de are not, aren't. That's great. Very good. So can we give some examples of other sentences? Más oraciones con el negativo del verb be. Right. Okay, Rodrigo. Well, I think you said before that you are not in Spain, which we can use for talking about where we are, no estar. Okay, so another example. I'm not hot. I'm not hot. In fact, I'm cold. I'm cold because here it's cold today. Right. That's a great example. So I can say he is not hot. He is cold. But I am very hot. I'm very hot here in Argentina. I'm in Argentina.
I'm not in Spain, and I'm very hot today. I think we have to swap. Rodrigo. Yeah, please. I do it right now. That's great. And we can use this to talk about nationalities as well. Podemos usarlo para hablar de la nacionalidad, de dónde somos, ¿no? Yeah. Can you give us an example with a negative? Yeah, certainly, Rodrigo. So, for example, I am British. I'm not Spanish. Great, very good. So I can say, he is British, he isn't Spanish, and I am Uruguayan. I am not American. Good example, Rodrigo. I like it. Right. Okay. So hopefully that was clear enough for negatives. Si quieren ver más acerca de este tema, quizás practicar ejercicios y leer un poquito más acerca de los negativos con el verb be, pueden entrar a nuestro campus, ¿verdad? Ahí tenemos un montón de información que van a poder utilizar para seguir practicando y mejorando. Y por supuesto los invitamos a sumarse a nuestras clases de inglés one-on-one, uno a uno, o a las clases grupales en webinars en nuestro sitio y en nuestro campus, campus.trainlang.com. Así de sencillo. All right, Matthew, tenemos otra tarea por delante, hablar de questions. Right, okay, good. Great. A ver si podemos poner aquí la otra diapositiva. Good. Ok, creo que me pasé ahí. A ver si nos tienen paciencia. Ok, good. Here we are. Para hablar de preguntas, questions, necesitamos ver cómo se suele formar una oración afirmativa y ahora vamos a ver cómo formar la pregunta, ¿no? En inglés. Una oración afirmativa podemos decir que por lo general tiene un sujeto, subject, then the verb, en este caso el verb be, y luego un complemento, ¿no? El resto de la oración. En este caso el ejemplo es you are a doctor, right? ¿Cuál sería el subject ahí, Matthew? Okay, so the subject here is you. You are a doctor. Very good. And so the verb is, of course, are. Y por último, el complemento. The complement is a doctor. A doctor. ¿Cómo formamos una pregunta entonces ahora? Matthew? Well, it's really easy. We just have to change the position of verb be. So instead of following the subject, we can move verb be to the beginning and start the sentence with, are you a doctor? Great. Oh, sorry. I changed the wrong thing. That's it. Muy bien. Can you repeat that in Spanish? Vale, okay, Rodrigo. No, es muy fácil. No es complicado. Solamente tenemos que cambiar la posición del verbo ser. En vez de seguir el sujeto, vamos a ponerlo en principio, ¿no? Entonces, are you a doctor? Great. Very good. So that's very simple. ¿Eh? That's very simple. Muy sencillo para la pregunta. Cambiamos ese orden, nada más, ¿no? Por ejemplo, vamos a intentar decir una oración y luego convertirla en pregunta. ¿Qué te parece, Matthew? Vale, ok, fantastic. Por ejemplo, quiero preguntar si tu padre es médico. Ah, ok, right. Así que la afirmación, si quiero decir tu padre es médico, diría your father is a doctor, right? Yes. Perfect. Y ahora, ¿cómo quedaría la pregunta? ¿Cómo hago la inversión? Okay, so afirmativo era your father is a doctor. Is your father a doctor? That's great.
Perfect. Very good. Muy fácil, ¿no? Simplemente comenzamos con el verb be y nada más. Is your father a doctor? That's great. Very good. Y algo que tenemos en la puntuación, a diferencia del español, es el signo de pregunta, ¿no? The question mark. Yeah, it's a lot easier, es mucho más fácil en español, porque empezamos la oración, ¿no? Con el question mark y Good. terminamos también. Pero en inglés solo tenemos al final de la oración. That's it. Great. Very good. Así es que no queremos ver a ningún alumno poniendo el signo de pregunta, the question mark, at the beginning, al principio, ¿verdad? That's good. Anyway, creo que hoy la gente está muy acostumbrada en español también. No sé si sucede también en España, pero aquí las personas escriben mucho igual que en inglés, poniendo solamente el question mark at the end of the sentence. Yes, it's true. Anyway, so all we have left today is answers, las respuestas. Okay, yes, we have a slide for this as well. ¿Cómo respondemos una pregunta? Si nos preguntan, for example, is your father a doctor, Matthew? ¿Qué me responderías? Okay, so in the example, we can see, yes, he is. And the negative, no, he isn't. Very good, perfect. So is your father a doctor, Matthew? No, he isn't. Right, very good. Si estuviéramos hablando de she, de una mujer, she, ¿cómo sería la respuesta? O las dos respuestas posibles. Okay, so it could be yes, she is, or no, she isn't. Great. Y si te pregunto a ti, Matthew, are you a doctor? Are you a doctor? No, I'm not. No, I'm not. Very good. Excellent. Y la respuesta si fuera así sería yes, I am. For example, are you a teacher, Matthew? Yes, I am. Great. Very good. Y si habláramos de they, are they doctors? ¿Cuáles serían las respuestas posibles? Yes, they are, or no, they aren't. Perfect. Very good. All right. Good. So I think that's it for today, Matthew. We've had a great class, great podcast today. Hey, Rodrigo, thank you very much. You explained it really clearly, and you dealt with that Mosca as well, very well. Yeah, I think it's gone. It's disappeared. Don't call its name. So thanks very much, everybody, and we'll probably see you maybe next week or in a few minutes. We have another podcast. Tenemos otro podcast dentro de unos minutos de un nivel un poquito más avanzado, pero están todos invitados a seguirnos pronto. Goodbye, everyone. Goodbye.